Muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten. Aquí una vez más con un pequeño programa, esta vez muy sencillo. Y es acerca de los 50 años de la muerte de un sacerdote argentino llamado Carlos Mujica, el padre Carlos Mujica. Cuento brevemente la génesis de esto. Em, Hace unos 10 años más o menos me encontraba en una universidad pública, me invitan a un convenio, un congreso, especialmente de profesores o doctores en historia. Yo me acababa de doctorar en historia sobre el tema de los cristeros mexicanos. Y me piden dar una pequeña disertación acerca de los 40 años de la muerte en aquel momento del padre Carlos Mujica. Ahora están cumpliendo 50 años en el año 2024. Muerte y asesinato. Fue asesinado al final de una Santa Misa. Entonces termino de leer este texto que voy a leerles ahora yo, que es muy cortito, son 3 páginas apenas. Y del público salta un profesor más bien de izquierda y me dice, me parece que su discurso es un tanto reaccionario. Y yo respondí, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Vamos a ver un poco brevemente ese pequeño artículo. Voy a citar los textos que por entonces escribí y también los mismos que utilicé con las fuentes que ustedes pueden ver acá en la descripción de este video si quieren consultarlas. Así decía el artículo. El Papa Francisco, hace poco, a la Pontificia Comisión para América Latina, hacía una autocrítica de lo que había sucedido en Latinoamérica en la década de los 70. Y esto es lo que decía él en su texto, año 2014, a la Pontificia Comisión para América Latina. Cito: otra cosa que es importante transmitir, sobre todo a la juventud, es el buen manejo de la utopía. Nosotros, en América Latina, hemos tenido la experiencia de un manejo no del todo equilibrado de la utopía y que en algún lugar o en algunos lugares, no en todos, en algún momento nos desbordó. Al menos en el caso de Argentina, podemos decir cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía, terminaron en la guerrilla de los años 70. Fin de la cita. ¿Qué es lo que en realidad sucedió? ¿Quiénes fueron aquellos malos educadores de la utopía que llevaron a que tantos jóvenes católicos acabasen, fusil en mano, en la guerrilla marxista? Argentina, nuestro país, ha tenido una dolorosa experiencia a este respecto. Tanto que incluso al día de hoy sigue viviendo, lamentablemente, los coletazos de aquella guerra que hubo en Argentina, una guerra civil, en la que comenzó mucho tiempo antes del golpe de Estado del año 1976, ¿no? La violencia armada en Argentina comienza ya en la década de los 60, ¿no? Y que todavía seguimos padeciendo, digo, porque hay más de 2.000 militares presos, por entonces muy jovencitos, de 20 y pico de años, que lucharon contra el marxismo que quiso tomar el poder como en Cuba. Hoy son todos gerontes ancianos que injustamente se encuentran detenidos por estos falsos juicios de lesa humanidad. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a abocarnos a este punto, a este tema. Nuestro país tuvo esa dolorosa experiencia que todavía, digo yo, seguimos viviendo como una especie de grieta de los 70. Aquellos que por estos lugares hoy tienen 75, 70, 80 años, no van a poder desconocer el ambiente de violencia que vivía en aquel entonces la Argentina. Secuestros, atentados, manifestaciones, eran como el pan nuestro de cada día. Y lo más singular de todo es que muchos de los protagonistas de estos atentados provenían de parroquias católicas, de centros pastorales, espirituales, donde decían que soplaban los vientos del cambio, la primavera de la Iglesia que supuestamente iba a venir con el famoso Concilio Vaticano II. Como decía el Papa Benedicto XVI, lo que vino fue un invierno asolador. El discurso papal que recién cité más arriba es como una especie de punto de partida que podría ayudarnos a plantearnos para una seria y madura evaluación del pasado. ¿Para qué? Para no tropezar 2 veces con la misma piedra. Bien. Sin embargo, hay quienes hoy en día no solamente no opinan eso, sino que justamente opinan todo lo contrario. Por aquel entonces, en el año 2014, digo, la entonces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una visita que había hecho al Vaticano, ofreció homenajear al padre Carlos Mujica haciendo una gigantografía con su rostro en la céntrica avenida de Buenos Aires, puntualmente la avenida 9 de Julio, justamente del padre Carlos Mujica, es decir, de uno de los máximos exponentes
cito, de un manejo no del todo equilibrado de la utopía. ¿Quién fue el padre Carlos Mujica? Para los más jóvenes, sobre todo. Padre Carlos Mujica es uno de los hijos de 7 hermanos, familia católica, más bien de la aristocracia de Argentina, de Buenos Aires. Nació en el año 1930, en el seno de una familia adinerada, practicante, y pasó por su formación en el Colegio Nacional de Buenos Aires, colegio de la Universidad Pública de Buenos Aires, uno de los mejores de aquella época, ¿no? Abandonó sus estudios de abogacía para después ingresar al seminario arquidiocesano de Devoto, en Buenos Aires, y después de unos años recibir la ordenación sacerdotal. Como sacerdote de Cristo comenzó a actuar como asesor de jóvenes universitarios y profesor de teología de la Universidad del Salvador, también en Buenos Aires. Era un hombre dotado de una gran inteligencia, vivo, muy líder en lo suyo, una gran prestancia, de buena figura, de buena presencia, y se dedicó por completo de un día para otro viendo la miseria que existía en aquella época. Argentina tenía apenas un 4% de pobres, imagínense lo que sería hoy en día, ¿no? Se dedicó puntualmente, aunque él era de familia, burguesa, si queremos, a los más necesitados, especialmente en la llamada Villa 31, en la zona de Retiro, en Buenos Aires. Fue ahí donde va a acercarse al denominado movimiento peronista. Él venía de una familia completamente egoísta, o sea, antiperonista, pero se acerca al movimiento peronista por esta cercanía con los más necesitados. Y al mismo tiempo que se acerca al peronismo, va a comenzar a mamar las ideas del marxismo, lamentablemente. Las ideas del Che Guevara, Camilo Torres, Helder Cámara. Bien. Además de su tarea pastoral con los más pobres, por cierto, trabajaba con los pobres, pero seguía viviendo en Recoleta, en una zona rica. Jugaba al tenis, mientras después trabajaba con los pobres, cosa que no es para nada, no está prohibido, ¿no? Era asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y van a salir de estos grupos varios conocidos terroristas, por ejemplo, como Mario Firmenich y Fernando Abal Medina, dos de los futuros fundadores de la agrupación armada Montoneros, también católicos ellos. De hecho, justificaban la violencia armada con la Suma Teológica en la mano. Ojo con esto. Firmenich hasta el día de hoy, según tengo entendido, sigue rezando a diario el Santo Rosario. Bueno, se han equivocado. En el año 1968 va a ser enviado a Europa, Mujica a estudiar doctrina social de la Iglesia en París, ni más ni menos. Y va a poder ver en vivo y en directo el famoso Mayo francés, esa dialéctica marxista puesta en práctica, puesta en acto, entre estudiantes y profesores. Y va a mamar en Francia las ideas revolucionarias en boga de la época, al punto que a su regreso, en vez de llegar directamente a Argentina desde Francia, va a pasar un tiempo en Cuba, en la Cuba castrista, donde más de 6.000 militantes de izquierda van a ir a entrenarse por las armas, para luchar con las armas contra el gobierno en Argentina. Recordemos que el golpe de Estado todavía no se da. Estamos hablando del año 1971, 72, 73, 68, 69, 70. El golpe de Estado es en el año 1976. Pero toda la violencia armada ya comienza en la década de los 60 en Argentina. Bien, ya en nuestro país, previo paso por Cuba, va a formar a muchísimos jóvenes en la cosmovisión del jesuita Teilhard de Chardin, jesuita condenado, sus escritos por la Iglesia hasta su muerte incluso, y en la doctrina del compromiso con el mundo de Emmanuel Mounier, Yves Congar, Michel Coist, y teólogos todos de avanzada, entre comillas, progresistas, adalides de aquella época. El padre Mujica no se declaraba a sí mismo marxista, pero coqueteaba demasiado con esta ideología. Y esto puede leerse en sus múltiples intervenciones, ¿no? Por ejemplo, en 1970, durante un discurso en la ciudad de La Plata, decía lo que voy a leer ahora. Cito: ¿cómo debe ser la revolución que el país necesita? En la Argentina, dice él, como en casi todos los países de Latinoamérica, vivimos una grave situación de injusticia que podemos llamar de violencia institucionalizada. Esto está dicho en los documentos de Medellín. Por su parte, los documentos de San Miguel, Buenos Aires, de los obispos de aquella época argentina,
siguen vigentes en nuestros días. Y dicen los obispos: comprobamos que a través de un largo proceso histórico que aún hoy tiene vigencia, se ha llegado a nuestro país a una estructuración injusta. La liberación deberá realizarse, pues, en todos los sectores que hay opresión: jurídico, político, cultural, económico y social. Y este documento, sigue diciendo el padre Mujica, está inspirado en las palabras de Cristo. No hay que olvidarse que todas las revoluciones teológicas de la historia son, en definitiva, un retorno al protocristianismo, al cristianismo primitivo, ¿no? Sigue diciendo Mujica, ¿eh? No olvidemos, por ejemplo, que todo era común entre los apóstoles que acompañaron al Señor. Marx y Lenin, dice Mujica, no hicieron más que parafrasear al Evangelio. Es necesario fijarse en la cabeza, dice Mujica. La Iglesia no habla más de la salvación del hombre, sino de la liberación del hombre, por las estructuras de la teología de liberación, ¿no? Y por eso yo, como sacerdote, dice él, estoy hablando de política. Voy a dar otro testimonio vital que me tocó vivir hace 6 años juntamente con Mario Eduardo Firmenich, un cristiano ejemplar, dice él. Lamentablemente Firmenich es el que después va a liderar la agrupación Montoneros Armada, que ha cometido tremendos y miles de atentados, crímenes, secuestros, asesinatos, ¿no? Sigue diciendo Mujica: estamos entrando a nuestro país en las revoluciones explosivas de la desesperación que pronunciaba el Papa Pablo VI en aquel momento. Y así nos encontramos con el hecho nuevo y asombroso de que jóvenes cristianos de activa militancia en las organizaciones de la Iglesia se ven empujados a la violencia revolucionaria como última alternativa. Y el rol que le cabe a la Iglesia es iluminar ese proceso de cambio. Fin de la cita, ¿no? Claro, uno dirá, pero padre Mujica tomó las armas. Bueno, tan carnicero es quien mata a la vaca como quien le ata la pata, ¿no? A menos con sus discursos estaba promoviéndolas directamente. Pero para Mujica no solamente pronunciaba discursos. En su infatigable labor, porque esto es verdad que es así, lo hacía dar clases, dictar conferencias y hasta escribir un pequeño librito que fue publicado bajo el nombre Peronismo y Cristianismo allá por el año 1971, todavía él en vida. Recordamos que Mujica muere 3 años después, 1974. Acá, por ejemplo, uno lo puede encontrar este libro en internet fácilmente, dice así, cito: si a Jesucristo lo llamaron borracho, lo acusaron de subvertir al pueblo. ¿Qué nos puede importar que nos acusen de comunistas, de subversivos, de violentos y de todo lo demás? Jesucristo es mucho más ambicioso. No pretende crear una sociedad nueva, pretende crear un hombre nuevo. Y la categoría de hombre nuevo que asume el Che Guevara, sobre todo en su trabajo El socialismo y el hombre, un texto del Che, es una categoría netamente cristiana que San Pablo usa mucho, el hombre nuevo. Jesús dice: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Y sigue diciendo, cito: Marx habla de dar a cada uno según su trabajo o a cada uno según su necesidad, que para mí es profundamente evangélico. Y cuando Lenin dice, todo esto es Mujica, cuando Lenin dice: el que no trabaja, que no coma, repite lo que San Pablo dijo en el siglo I. Si hoy realmente los que se dicen católicos en Argentina pusieran todas sus tierras en común, todas sus casas en común, no habría necesidad de reforma agraria, no habría necesidad de construir ni una sola casa. Si hoy muchos de nuestros hermanos se juegan al pellejo por la causa del pueblo, o sea, toman las armas, quiere decir, ¿cómo yo, sacerdote, no voy a asumir mi compromiso, aunque sea doloroso, en la lucha por la liberación de mi pueblo, denunciando las injusticias e interpelando además a los cristianos para que ocupen su lugar en la lucha? Por eso, termina diciendo, como movimiento, los sacerdotes del tercer mundo propugnamos el socialismo en la Argentina como único sistema en el cual se pueden dar relaciones de fraternidad entre los hombres. La consecuencia, querido o no, hasta acá fue el padre Mujica, digo yo, la consecuencia, querido o no, fue muy distinta. Y no podía ser de otra manera. Su coqueteo con el marxismo, su ambigüedad muchas veces, a su vez su ejemplo de cura que no quiero juzgar su conciencia en absoluto, pero al menos externamente se mostraba siempre con jovencitas muy bonitas,
De hecho, conozco testimonios de algunos ex penitentes del padre Carlos Mujica, o sea, que se confesaban con él, que les decían, miren, esto de las relaciones prematrimoniales como un pecado ya no va más, ¿no? Adelante, uno puede tener relaciones perfectamente con su novia, adelante, no pasa nada. Él mismo, su relación con una jovencita, por más que uno no critique su celibato, era un poco escandalosa respecto a una joven que militaba en el movimiento también peronista, que después seguramente va a fallecer en la lucha por el tema de las 70. Decía, bueno, no, yo duermo en el piso y ella duerme en la cama, ¿no? Bueno, pero no era el mejor ejemplo ni de sacerdocio, ni a su vez de compromiso con la idea del cura, que es otro Cristo en la tierra, que principalmente estamos para buscar que la gente conozca la verdad, que alcance la salvación por medio de la gracia que viene sobre todo por los sacramentos. Bueno, en fin. No analizo conciencias, analizo hechos y textos, ¿no? La consecuencia, digo, querido o no, fue distinta. ¿Cómo entender un posible pacifismo si se hablaba del Che Guevara como otro profeta de nuestro tiempo? Es una palabra, son frases del padre Mujica. O de Lenin como un apóstol de Cristo, también de él. Los seguidores del padre Mujica fueron consecuentes con lo que él les había enseñado, de modo directo o de modo indirecto, ¿no? Y si bien las ideas no matan, las balas sí lo hicieron. Y esto fue lo que hicieron sus seguidores, que intentaron tomar la patria en la década de los 60 y 70 por medio de las armas. Y después desencadenó todo lo que fue la guerra contrarrevolucionaria, antisubversiva, el proceso y todos los errores que también cometieron los militares después también con los desaparecidos. Esto hay que decirlo también, ¿eh? Al final de su vida, cuando Perón ya regresa del exilio, Mujica cree que, porque su lucha era para que Perón volviera del exilio que estaba en España, ¿se acuerdan, no? Mujica da un vuelco y va a intentar con una débil sentencia bíblica, ¿no? Aplacar los ánimos. Ya está, habíamos luchado, Perón volvió, ganó las elecciones y es presidente. Año 1973. Perón muere en el 74, igual que Mujica. Va a decir esta frase, Mujica: hay que dejar las armas para empuñar los arados ahora. Ya era tarde. Los ríos de sangre ya comenzaban a volverse un gran torrente. Su arrepentimiento llegó, dicen, y casi como presintiendo su final, cosa que sus seguidores de izquierda muchas veces no quieren recordar, va a ir a verlo a uno de los más grandes teólogos, si no el más grande, que tuvo la Argentina en todo el siglo XX. Me refiero al padre Julio Membiel. El padre Julio Membiel fue un sacerdote nacionalista, católico, ¿no? Para decirlo de una manera, a cuyas clases el padre Mujica había asistido de joven, a las clases de Suma Teológica. El padre Mujica tenía un gran aprecio por el padre Julio Membiel, aunque se encontraban al parecer en veredas opuestas desde el punto de vista ideológico. Pero cuando las papas queman, dicen, uno va a lo seguro. Esto que voy a contar yo ahora es un testimonio de quien estuvo presente con el padre Membiel cuando sucede este episodio. Me refiero al padre Alberto Penas. Para Alberto Penas, sacerdote católico, fallecido hace algunos años, que después con el tiempo lamentablemente dejó el ministerio sacerdotal, se encontraba, año 1973, ¿no?, conversando con el padre Julio Membiel en en la hoy Casa de Retiros Espirituales de Mamantula, la Avenida Independencia, Buenos Aires. Tocan la puerta y aparece agitado, después de mucho tiempo de no verse, el padre Carlos Mujica. Esto fue un par de meses antes de la muerte del padre Julio Membiel, que muere en agosto del 73, ¿no? Padre Julio, necesito hablar con usted. Son las palabras del padre Carlos Mujica. El padre Oscar Penas, que estaba con él, dice: padre Julio, por favor, atiéndalo. Mujica venía claramente agitado. Estas son las palabras que este testigo ocular narra. La frase fue la siguiente: padre, deseo morir en el seno de la iglesia. El padre Oscar Penas le da el lugar al padre Mujica, entra y está 2 horas conversando y confesándose con el padre Membiel, el padre Carlos Mujica. Sale, según este testigo, muy tranquilizado. Un par de meses después,
agosto del 73, el padre Julio Membiel es atropellado, un accidente de tránsito, lamentablemente, fue realmente un accidente. Avenida 9 de Julio, ya era bastante mayor, y muere. ¿Quién va al velatorio del padre Julio Membiel? Muchísima gente, muchísimos sacerdotes, pero entre otros, muy acongojado, a la vista de todo el mundo, todos los testigos lo atestiguan, entre otros el monseñor Héctor Aguer, que estuvo al lado, el padre Carlos Mujica. Lloraba desconsolado ante el féretro del padre Julio Membiel. Algunos meses después, en mayo del año 74, a la salida de la Santa Misa, subiéndose a un vehículo, el padre Carlos Mujica es acribillado por un grupo de cobardes, asesinado. Lo había sentenciado a muerte algunos movimientos de izquierda, porque él decía que ya no era necesario tomar las armas, ya Perón había llegado al poder. Le tenían ganas por izquierda y por derecha. Montoneros por un lado y la AAA, un grupo paramilitar de derecha, por el otro. Nunca se va a saber, creo yo, quién fue el que mató al padre Carlos Mujica. Pero la revolución, dicen, es como Saturno, que se va comiendo a sus propios hijos. Por eso, Dios a veces en su infinita misericordia nos da un tiempo aún, a pesar de nuestros errores, para que podamos arrepentirnos. Dios quiere que el padre Carlos Mujica goce de la gloria del Padre y que nos sirva como ejemplo para ver que la única teología que libera es aquella que la Iglesia viene predicando hace 2000 años de modo ininterrumpido. Y es a la cual uno tiene que buscar adherir y transmitir a los otros más allá de las propias opiniones. Que los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.